Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Espero que no se hayan asustado tanto con el sismo de la mañana y que se encuentren muy bien. Eh, Hoy vamos a trabajar dos capítulos del libro de Bansud. Sé que puede ser sorpresivo porque, pues, de acuerdo a nuestro programa, solo corresponde abarcar el séptimo capítulo. Y sin embargo, quiero adelantar para que la próxima semana únicamente se dediquen a responder su examen, ¿no? También quiero comentarles que la grabación de nuestra sesión la compartiré con el grupo de formación humana y social por la tarde, para que ellos también tengan una fuente de consulta y puedan tanto informarse sobre los lineamientos del examen de la próxima semana y también para que repasen y puedan realizar su actividad de la semana, ¿no? Su evidencia, que consiste en la redacción del segundo reporte. El segundo reporte tiene que abarcar únicamente el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7, un duelo entre dos concepciones de la materia. Bueno, entonces, pues, lo más importante que quisiera decirles ya desde el comienzo de nuestra sesión es la estructura que tendrá el examen, de tal manera que tengan pues una semana para prepararse, para repasar y sepan cómo estará esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes tomen nota o para que lo tengan muy claro desde ya y vean cómo voy a estructurarlo. Voy a hacer 5 preguntas para traducir. Van a ser oraciones muy cortitas realmente. Es más un ejercicio simbólico. Y estoy pensando principalmente en 3 textos, ¿no? Ya sea el Tratado Elemental de Lavoisier, ya sea la historia de la alquimia de Berthelot o algún ensayo de Gastón Bachelard, ¿no? 3 autores que son fundamentales para la autora, ¿no? Para Bernadette Bansud, hasta donde hemos revisado en su libro Química, la ciencia impura, ¿no? Entonces, bueno, estas primeras 5 preguntas, bueno, no sé si sean las primeras o las finales, pero estoy pensando en eh, aplicar 5 reactivos donde ustedes puedan hacer una traducción, ¿no? Del francés al español. Después voy a hacer 5 preguntas también del material audiovisual, lo que he compartido con ustedes en dicha carpeta, para que si algún video les ha faltado revisar, bueno, también puedan ustedes organizarse y aparten un poco de tiempo para ver esos materiales, de los que aplicaré únicamente 5 preguntas. También voy a formular 10 preguntas en general sobre Lavoisier, ¿no? 10 preguntas que retomaré de todo el texto hasta donde hemos revisado, que será, pues espero que lo hagamos del mejor modo en esta sesión, hasta el capítulo 8 del libro. Es decir, desde la introducción hasta lo que veamos el día de hoy, voy a formular 10 preguntas específicamente sobre Lavoisier. Haré otras 10 preguntas generales, bien podría ser una de cada capítulo o 2 de algunos capítulos que elija, pero estas 10 preguntas conciernen a la revisión que hemos hecho de todo el texto. Entonces, llevamos ahí 30 preguntas. Serán finalmente 10 preguntas del capítulo 7, un duelo entre dos concepciones de la materia, y 10 preguntas del capítulo 8, la química contra la física. Tenemos entonces la suma total de 50 reactivos para su primer examen. Bueno, la institución nos pide que este tipo de evaluaciones
que son importantes a lo largo del curso abarquen pues este número de preguntas o de participaciones, porque son las que a nosotros como docentes nos toman en cuenta para los procesos de evaluación de docentes. Entonces, creo que esta distribución, todos estos temas que abarcará el examen, a mí me parece que pues están ordenadamente bien abarcados, ¿no? Retomados. Entonces, bueno, pues será ahora que ustedes se organicen también para que puedan hacer un repaso de lo que hemos visto en todas estas sesiones. Por supuesto que esto ya representa un avance significativo de nuestro curso, por no decir que ya estaríamos llegando a la mitad del mismo, o incluso puede que un poquito más allá de la mitad del curso. Y bueno, continuaremos con esta dinámica de abarcar cada capítulo en las sesiones que correspondan, enriqueciendo con pues, sus comentarios, sus participaciones, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a repetir muy rápidamente el examen de la próxima semana. Ustedes, aquí el grupo de pensamiento complejo, deberá responderlo el día jueves 10 en el horario de la sesión. Yo compartiré el formulario o el examen posiblemente ese día, muy temprano, o incluso un día anterior, ¿no? Podría hacerlo desde el día miércoles 9, pero el horario en el que ustedes, me refiero a este grupo de pensamiento complejo, tiene que responderlo o entregarlo, es en el transcurso de las 12 a las 2 de la tarde del jueves 10 de marzo. Y con respecto a los compañeros y las compañeras de la sección de formación humana y social, les tocará entregar esta evaluación o este examen también el día jueves 10 de marzo en el horario de la sesión, que es de 4 a 6 de la tarde. Bueno, eso es lo que por principio quisiera yo eh, compartir, ¿no? Ahora la indicación sobre el segundo reporte, ¿no? Esta actividad o evidencia para evaluar esta semana, tal como está en el programa del curso, tiene que abarcar el capítulo 7, ¿no? Un duelo entre dos concepciones de la materia. A mi modo de ver, un capítulo complejo, aunque tal vez para ustedes que ya tienen una formación y una familiaridad con el laboratorio, hablar de las mezclas, pensar la mixtura, como le llama la autora, retomándola también de autores clásicos de la química, no sea tan difícil de representarse este fenómeno químico, y sin embargo, estaríamos nosotros discutiendo ahora los aspectos filosóficos precisamente de dicho fenómeno. Y para ello, Van Sud nos remite a un tema sumamente interesante, más allá de la dificultad de abordar el concepto de mixtura, nos remite a pues lo que es la teoría eh, de la materia. Esto me parece de mucho valor en la formación de ustedes, porque pone las bases de la comprensión acerca de esa pregunta que inspira a la química, ¿no? Saber de qué están hechas las cosas, ¿no? Cómo interactúa todo aquello que está, eh, permítanme decirlo filosóficamente, en el sustrato último de la realidad. Y justamente ahí es donde surgirán dos posturas que están relacionadas, así es como lo sostiene Van Sud. Para otros se trata de dos posturas antagónicas que incluso compiten por explicar
de la manera más clara posible qué es la materia, cómo sucede aquella ley o aquel principio que demuestra que pues no se crea ni se destruye, solo se transforma, y ante tal verdad llegar a la conclusión de si lo que nos rodea posee realmente cualidades originarias inalterables o solo han sido pues la evolución de ciertas cualidades que han partido de una materia única, ¿no? Si esto lo pusiéramos en términos filosóficos, diríamos que se trata de un debate ya muy antiguo entre los pensadores y filósofos de Occidente, tal como lo haremos en el capítulo. Van Sud nos remite a la física aristotélica, ¿no? Para formular esa pregunta muy interesante también de si acaso no será que la química, en el fondo, no es el resultado de la reflexión filosófica llevada a cabo por Aristóteles desde la física o en el campo de la física cuando define la materia, ¿no? Entonces, bueno, eh, igual de interesante sería comentar o abordar esta contraposición de teorías. Y bueno, ya hay que decirlo y dejarlo muy claro desde ahora que nos referimos a la teoría de los elementos y por otro lado a la teoría atómica, ¿no? Que es justamente lo que vamos a intentar revisar acá. Y efectivamente, hacia futuro, es decir, lo que ha pasado en el discurso de la ciencia del siglo XX en adelante, con mayor razón para nosotros en esta época y seguro con mucho más cosas que aprender inmediatamente, ¿no? Con lo que pase en la ciencia las próximas décadas, pues seguiremos aprendiendo de estas dos teorías que son el fundamento tanto de la física como de la química. Por no decir que lo son de todo tipo de ciencia, incluyendo las ciencias biológicas, ¿no? Bueno, vayamos entonces al texto para no dar más rodeos. Solo recordarles que el reporte que ustedes tienen que entregar es para el día de mañana en el horario de nuestra sesión asíncrona de 12 a 2 de la tarde, reporte 2, donde exponen el capítulo 7. Les pido que este ejercicio hagan el esfuerzo de redactarlo únicamente en 2 páginas, ¿no? 2 cuartillas para que yo pueda avanzar en la lectura de sus trabajos, porque si tienen una mayor extensión, me atrasaré, como ha sucedido con el primer reporte, donde la mayoría de los compañeros, las compañeras, han entregado textos extensos. No está mal, no está mal, qué bueno que para algunos y algunas de ustedes lo que se trabajó anteriormente les permitió, bueno, hacer un comentario amplio de lo que les pareció de la lectura, ¿no? Ese, eh, ese reporte, si no me equivoco, tenía que ver con exponer cómo llevó a cabo Lavoisier su experimento para probar que el agua no era un elemento sino un compuesto. Y bueno, la actividad posterior fue el collage, también collage 2, dedicado a explicar cuál es el objeto de estudio de la química, ¿no? Y bueno, es hasta donde hemos avanzado, ¿no? Bueno, vayamos entonces al libro. Ya les estoy proyectando el comienzo de nuestra consideración de esta clase, ¿no? Intentaremos avanzar y retomar lo más que podamos, ¿no? Ya indiqué que este capítulo comienza hablándonos de las primeras teorías de la materia, ¿no?
y que van a surgir no tanto de prácticas químicas, sino más bien como una respuesta, dice la autora, a asuntos abstractos, diría yo, filosóficos, que están relacionados con la idea de naturaleza o de physis, que es el concepto griego del que traducimos naturaleza, ¿no? Ahora, con este concepto se abarca, dice Van Sud, un gran conjunto de problemas con respecto a la naturaleza esencial y el funcionamiento del mundo material, ¿no? Desde este comienzo ya el capítulo sugiere que el estudio científico de la realidad no solo consiste en la descripción de las cualidades que a primera vista eh, permiten tener un amplio lenguaje con el cual estudiar los fenómenos, sino que también hay un trasfondo último, o al menos eso pensaron los griegos, donde estarían los principios elementales de la física. Es interesante, ¿no? Que al dedicarse a la ciencia, cuando alguien se dedica a la ciencia, tiene que aceptar pues estas dos actividades, tiene que llevar a cabo estas dos tareas. Explicar en términos objetivos qué es lo que pasa en la realidad, cómo es que pasa y por qué pasa, y también concebir una teoría que enuncie las leyes de las que depende el comportamiento de cada uno de los fenómenos que pasan en la naturaleza. De ahí que el concepto de materia permitiera elaborar las primeras leyes o principios con los que la mirada científica explica cómo son las cosas, ¿no? Inmediatamente después viene algo que Van Sud ha mencionado permanentemente, ya no solo acá en el texto de Química, la ciencia impura, sino desde aquel primer ensayo que leímos al comienzo del curso, ¿no? Ese ensayo dedicado a el pensamiento de Lavoisier y el modo como Van Sud considera que surgió en ese momento y a través del trabajo de Lavoisier toda una revolución de pensamiento. No solo una revolución científica, es decir, no solo era eh, el descubrimiento de nuevos principios que echarían a andar una explicación totalmente nueva de la realidad, de lo que pasa en la naturaleza, sino que con Lavoisier tenemos, y cuantas veces haya que repetirlo, habrá que hacerlo, porque con este ejemplo podemos nosotros mostrar que la química es una ciencia interesante, compleja y necesaria, como lo ha sido la física, la matemática, la biología. Cada una de ellas con su propio trayecto histórico, ¿verdad? Cada una de ellas enfrentando sus propios obstáculos epistemológicos, como lo dice Gastón Bachelard. Pero concretamente, para la química, el trabajo que llevó a cabo Lavoisier, además de ser una revolución para las ciencias y desde la ciencia, es una revolución de pensamiento, porque nos hizo pensar precisamente de otro modo lo que son las cosas. Ahora, cuando yo menciono las cosas, cuando digo nos hizo pensar de otro modo las cosas, no me refiero a algo diferente de lo que define a la física, todo ese conjunto de fenómenos, ¿no?, que se explican a partir de determinados principios. Y entonces acá en el capítulo Van Sud vuelve a hacer mención de que gracias a Lavoisier la química puso atención al principio de conservación de la materia, ¿no?
Más adelante en el texto, igual acá avanzo en las páginas del archivo digital, para mostrarles la conclusión del segundo párrafo, ¿no? Me parece importante. Dice la autora, en realidad, la cuestión que motivó a la física antigua no era el origen de la materia, sino más bien cómo se había transformado el caos original en el universo ordenado o cosmos, para usar el término griego, cosmos que habitamos. Con el tiempo, este asunto se dio su preeminencia a otro, y ahí viene una pregunta que es decisiva para entender el tema central del capítulo, ¿no? Esta confrontación o duelo entre dos concepciones de la materia, una elemental, otra atomista. ¿Cuál es esa inquietud eh, que va a marcar el desarrollo de la física, pero también y de cierto modo de la química? Bueno, lo dice, la escribe así Van Sud: ¿cómo puede haber permanencia o por lo menos continuidad en un mundo de constante flujo? O en otras palabras, ¿cuál es la naturaleza de la identidad en el contexto del cambio? ¿No? Aquí sí considero que las categorías filosóficas nos ayudarían a entender esta preocupación o problema. O existe la unidad o existe la pluralidad, ¿no? O sea, o bien todo se remite a una materia común, o bien todo es resultado de una serie de mezclas, de intercambios, de interacciones, ¿no? La pregunta que yo creo nos podemos hacer ya al comienzo del capítulo 7, es ¿por qué tuvo la física tanta claridad en su comienzo? ¿No? Estoy hablando en su comienzo histórico, ¿no? Que no parece haberlo tenido la química, al menos desde el desarrollo de las ciencias, desde el desarrollo histórico de las ciencias de Occidente, parece, no parece, que la química llega mucho después. Ni qué decir de todos los siglos en los que no se practicaba la química formal, y en su lugar lo que había era la práctica alquímica, de la que pues los químicos han heredado aspectos muy valiosos, pero que a los científicos, tanto de la Edad Media como para los científicos modernos hasta antes de Lavoisier, recordemos que sería imposible pensar a la alquimia cercana a la ciencia, ¿no? Los capítulos previos a esta parte que estamos considerando, no podemos olvidar que la autora del libro ha hecho un gran esfuerzo por dejar muy en claro eh, cuáles son los aspectos positivos que habría que recordar, ¿no? Y que fueron heredados de la antigua alquimia a la química moderna. Y por otro lado, ¿qué fue lo que tuvo que llevar a cabo la química para defender su lugar dentro del área de la ciencia, dentro de los saberes científicos? Bueno, toda vez que nos hacemos la pregunta acerca de, bueno, existe la unidad, todo aquello que vemos que pasa en el mundo responde a un origen necesario. Esta pregunta que a los físicos les ha mantenido atentos no solo a nivel especulativo, sino también de manera empírica, ¿no? Recordemos que la física, a pesar de haberse caracterizado por mucho tiempo como una ciencia que en última instancia
eh, traduce la realidad a principios, abstracciones, valiéndose de la matemática, ¿no es cierto? Pues hoy sabemos que también la física lleva a cabo un trabajo riguroso al tratar directamente con sus objetos de estudio, ¿no? O sea, la física también es un campo de experimentación de la naturaleza, como lo es la química, y sin embargo hay diferencias significativas. De entrada, lo que un químico o química piense de la materia, en contraste con lo que un físico o una física diga acerca de este concepto, ¿no? La, siendo la física la ciencia que pues ha servido de modelo para el desarrollo de otros conocimientos científicos, incluso para la misma química, en este capítulo hay toda una reinterpretación por parte de Van Sud de el trabajo llevado a cabo por Benel, ¿no? Este autor que seguimos escuchando, que seguimos leyendo desde que empezamos el curso, ¿no? O sea, y claro, habría que hacernos la pregunta de, bueno, ¿por qué con Benel, de quien recuerden, en capítulos pasados habíamos leído dos cosas que al menos en este momento yo tengo muy claras? Que cuando Benel escribe para la enciclopedia francesa la definición de química, ha nombrado de paso a Lavoisier y le ha visto más cualidades de físico que de químico, ¿no? Y tampoco olvido lo que anteriormente también había dicho Mansur sobre cómo Benel ya también intentó caracterizar el trabajo experimental del químico, introduciendo esta idea de que para los químicos es fundamental ejercer una mirada atenta al fenómeno. Un químico o química no puede dejar de ver lo que está pasando en la reacción química, ¿no es cierto? En el fenómeno o, digámoslo ya de manera más formal, en su objeto de estudio. Objeto que por lo que ya discutimos la semana pasada, sabemos, ustedes lo han representado muy bien en su collage, es creado por la misma disciplina, ¿no? Por todas esas cualidades que se aprovechan al crear su propio objeto. Tener mayor control de él, poderlo modelar, ¿no? Establecer criterios cada vez más objetivos. Y con todo, noten cómo el problema para definir qué sea la materia, esos principios operan parcialmente. Ese modelaje no es un modelaje exclusivo. Siempre da lugar a que susciten cosas diferentes, aparezcan cualidades nuevas, porque si hemos entendido bien lo que ya expuso la autora acerca de cómo la química crea su propio objeto de estudio, es ahí en donde se, se experimenta esta contradicción de tener por un lado plena confianza en lo que se está llevando a cabo, especialmente bajo las condiciones de trabajo en un laboratorio, ¿verdad? Ustedes lo están experimentando ahora y lo escucharán de sus propios maestros, que no es suficiente tener claridad teórica sobre la disciplina, que todo esto se tiene que probar en el laboratorio, que tienen que verse a sí mismos o a sí mismas como experimentadores de la naturaleza, ¿no? Como estudiosos del laboratorio, como analistas, en fin, todo toda esa concepción, toda esa imagen que acaba construyendo cierta idea de, pues, a qué se dedica un químico, ¿no? O un médico, un farmacéutico o un QFB, ¿no? O sea, recuerden que acá toda esa gran diversidad de posibilidades que tiene la disciplina, finalmente se dependen, ¿no? O están sujetas a la comprensión que tengamos de la propia química, ¿no?
Bueno, decimos que es una contradicción porque cuando se tiene tal control sobre el objeto de estudio, puede que aparezcan factores emergentes, ¿no? Variables no controladas, que lejos de limitar la imaginación, el uso racional de sus instrumentos, ¿no? Pues el químico no vea ahí una limitación de su estudio, sino un nuevo camino de estudio y de investigación, ¿no? Y puede avanzar, un químico puede avanzar ahí donde la materia se comporta de una manera totalmente nueva, porque está creando su objeto de estudio. Y porque a diferencia de quien hace física, no olvida que todo aquello que ocurre en la naturaleza, aparte de poderse explicar racionalmente a través de determinadas leyes o principios o fundamentos, sabe que esos fundamentos no tienen un valor absoluto. Y con esto ya se está optando por determinada interpretación o concepción de la materia. Y a mí me parece muy bien que pues desde ahora esto ustedes ya lo sepan, que ninguna decisión que llevan a cabo al intentar explicar lo que estudiarán en su carrera eh, está alejado del modo como ustedes están entendiendo el comportamiento de la materia, o bien del modo como ustedes podrían desarrollar una teoría que explique qué es la materia. En última instancia, bueno, Lavoisier parece que tampoco tenía otra opción, luego de sus descubrimientos y luego de sus avances con sus experimentos, de reformular la noción de materia. Y bueno, lo hizo ponderando una nueva nomenclatura, describiendo otras cualidades que no habían logrado ser percibidas con tanta claridad por los alquimistas, hasta tener las bases para dotar a la química de todo aquello que ya estaba presente en la teoría física. Ahora, fíjense, esto ya es también motivo de debate, porque decimos, o estoy sentenciando lo siguiente, muy al modo aristotélico, que la física ya tenía esos principios, ¿no? Pero nunca está de más la pregunta de cómo los fue adquiriendo, ¿no? Si es que no los fue modificando. Y en la historia de la física, el momento de mayor tensión sobre estas dudas o sospechas, que no solo formularon los químicos, también los biólogos, los filósofos, incluso dentro del propio gremio de físicos, varios empezaron a dudar de la estabilidad y valor universal de sus teorías, ¿no? Y volvemos entonces a la pregunta que plantea la autora, ¿no? La que acabo de leerles y que, bueno, es la base de toda esta primera reflexión. ¿Cómo puede haber permanencia, o por lo menos continuidad, en un mundo de constante flujo? En la filosofía diríamos en un mundo sujeto al devenir. O dicho de otro modo, ¿cuál es la naturaleza, cuál es la fisis, pues, de la identidad en el contexto del cambio? ¿Cómo los elementos pueden mantener sus cualidades originarias sin alterarse ahí, donde al combinarse con otros darán lugar a toda una serie de fenómenos que la química convertirá en sus temas de estudio o de investigación, ¿no? Bueno, si aceptamos por principio que la física es la ciencia modelo, la que ha tenido una amplia historia para ir construyendo sus postulados,
será fácil reconocer que en esa historia fue donde surgieron muy al comienzo de la ciencia en Occidente las primeras teorías atomistas, ¿no? Y es lo que se va a discutir a continuación en el capítulo. Antes de eso, la autora nos ofrece una definición o una descripción muy interesante del concepto de elemento, ¿no? Y ahí podríamos nosotros leer directamente, ¿no? El término latino elemento, aquí avanzo en el archivo para que ustedes lo puedan ver. El término latino elemento sirve solo como una traducción aproximada de un concepto relativamente complejo acuñado en la antigua Grecia. De manera que elemento ha servido para traducir la palabra arjé o principio, ¿no? Que se usaba para denotar los principios primitivos en las primeras cosmogonías. Y bueno, vienen ejemplos, ¿no? Para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas era el elemento agua, ¿no? Filosóficamente, y acá ya estamos entrando de lleno al terreno de la filosofía de la química, empiezan a surgir eh, tensiones en cuanto a cómo entender estos conceptos, ¿no? Porque no es lo mismo intentar explicar qué son las cosas a partir de estos principios, a proponer la idea de que todo está formado por unidades indivisibles, solo que nuestros sentidos, nuestra manera de captar la realidad a través de, pues, cómo vemos las cosas, cómo las escuchamos, cómo las sentimos, bueno, esté muy limitada toda esa actividad sensorial, sensitiva, para captar las unidades más pequeñas que constituyen a la materia. Entonces, o bien la materia es el resultado de todas esas interacciones de principios, o bien la materia posee todavía una constitución física eh, por descubrir, ¿no? Mucho más elemental. Y ya desde la época de los griegos había ese planteamiento con los atomistas, que fueron los que acuñaron precisamente la noción de átomo como aquella partícula indivisible, última, ¿no? Y que bueno, dicha explicación, dicho modo de entender el comportamiento de la realidad, servirá, ya no solo digo que de modelo para la física o como base del desarrollo de la física, sino cuántos siglos, ¿no? No se mantuvo esta concepción vigente y fue necesaria para que la física pudiera probar la validez precisamente de sus principios, ¿no? Dicho de otro modo, como si hubiera todavía una capa más elemental que la que define a los propios elementos con los que trabaja la química, ¿no? Y comienza entonces así este, esta exposición de Van Zoot a partir de la confrontación de las dos concepciones de la materia, una química, otra física, una que se apoya en la noción de elemento con las cualidades del cambio, la discontinuidad, la alteración, y otra con el concepto de los átomos, lo indivisible, la unidad, lo más originario, ¿no? No es, podría parecer simple establecer las diferencias, pero como en algún punto confluyen ambas teorías, cuesta mucho trabajo realmente ver dónde están los límites entre una ciencia y otra, es decir, entre la física y la química, ¿no? Al respecto,
en este apartado, dice Van Sud, varias cosas interesantes, ¿no? Eh, avanzo también aquí con lo que les proyecto. Átomos contra elementos, dos sistemas rivales, ¿no? Por principio, no se trata de encontrar eh, la interrelación de estas dos concepciones, más parece que se han dado a lo largo de la historia de la ciencia al modo de una oposición, ¿no? Y bueno, creo que aclara mucho leer cómo comienza este apartado. Sin adentrarnos en los detalles de estos dos sistemas, podemos ofrecer una rápida descripción de la teoría de los elementos que la diferencia de la teoría atómica. Veamos, ¿no? En el enfoque elemental, los principios fundamentales se consideran entidades que se caracterizan por sus propiedades específicas inalterables. De modo que las cuatro raíces, que es otro modo como también nosotros podemos traducir o interpretar el concepto de elemento, ¿no? Lo que venía diciendo Van Sut más arriba, las cuatro raíces que describió Empédocles, tierra, aire, fuego y agua, se unen bajo el dominio del amor y se separan bajo la ley del odio. Y esto es lo que yo he subrayado, que me parece relevante. La función principal de estos elementos incorruptibles y eternos es garantizar la permanencia en un mundo de flujo perpetuo y la unidad en un contexto de variedad ilimitada. Hasta acá parece que la primera aproximación que hacemos al estudio de la materia, al estudio científico de la materia, tiene ante todo una connotación física, ¿no? Y esto se va a respaldar o se va a sostener con mayor fuerza a partir de las definiciones hechas por Aristóteles, ¿no? Y es lo que va a decir Van Sut, ¿no? Inmediatamente después de lo que les he leído. Si damos un salto al término del párrafo, vamos a leer algo interesante. Dice la autora. En otras palabras, acá ustedes mismos ya lo pueden ver, el atributo es inherente al elemento, así que cuando un elemento entra en una mixtura o mezcla, confiere su atributo dominante a esta mixtura. De hecho, esta descripción es aquí a donde habría que subrayar, ¿no? En esta descripción aristotélica, no podemos hablar realmente de que los elementos constituyen mixturas, ¿no? De la misma forma como hoy diríamos que el oxígeno y el hidrógeno constituyen el agua. En la visión de Aristóteles, los cuatro elementos, agua, tierra, aire, fuego, poseían por lo menos un atributo a un grado extremo, mientras que las mixturas, los compuestos, ¿no? Las mezclas, poseían las mismas cualidades, pero en un grado menor. Esta interpretación de la naturaleza definitiva de la materia fue atacada periódicamente, en particular por los defensores de la teoría atómica. Inmediatamente después, ustedes pueden leer qué fue lo que los atomistas criticaron de Aristóteles. Es como si pareciera que muy al comienzo, a pesar de que lo que nos enseña la historia de la ciencia, pareciera que Aristóteles muy al comienzo más bien está teniendo una intuición química del comportamiento de la materia. Y sin embargo, lo que hemos aprendido de la historia de las ciencias es que predominó desde el origen del conocimiento científico una lectura, una mirada, un interés especialmente o específicamente del tipo de preocupaciones que interesan a la física. Pero si examinamos con más cuidado, podría, al menos así lo sugiere la autora, de ahí que el siguiente subtema pues sea esta pregunta de si no será que la química realmente sea resultado de las primeras explicaciones que dará Aristóteles al comportamiento de la materia. Aristóteles no está pensando que sean explicaciones que den lugar al campo de la química, por muchas razones. Una razón que se mantuvo vigente hasta la Edad Media
ella adoctrinada por la filosofía aristotélica, a pesar de que ustedes lo saben, ya lo hemos comentado en clases pasadas, se habla del mundo medieval como de un impedimento para el desarrollo de la ciencia, etcétera, pero como químicos o químicas no pueden pensar de esa manera porque se trata de un contexto que permitió a la alquimia echar a andar varias de sus interpretaciones, ¿no? Varias de sus ideas, sin las cuales hubiera sido muy difícil llegar a la química moderna, ¿no? Más que ver en la Edad Media una etapa de oscurantismo científico, lo que podemos nosotros apreciar es el dominio del pensamiento aristotélico, ¿no? O sea, en algún momento recuerdo que comentamos que incluso la propia física moderna, tal vez convenga acá ya ponerle esta cualidad a la física de la época de Galileo, de la época de Copérnico, de la época de Kepler, que tampoco va a estar muy de acuerdo con lo dicho por Aristóteles, ¿no? O sea, no es que no es cierto, dice Galileo, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan, que pues si un cuerpo más grande cae, junto a un cuerpo más pequeño, no es que el cuerpo más grande caiga primero, ¿verdad? Pero es que en la percepción de los fenómenos volvemos a este problema filosófico todavía muy presente. No es que los sentidos nos den una clara respuesta a cómo pasan las cosas, pero el químico tiene que llevar a cabo un ejercicio racional en el acto de entrar en contacto con la materia, en sus cualidades más inmediatas, en sus cualidades que se perciben a primera vista. Y volvemos con Benel de nuevo, ¿no? Quien ejerce la química lleva a cabo algo así como un doble ejercicio de ver el comportamiento de los fenómenos. No lo desaprueba, no puede decir que es forzoso convertir lo que sucede en la naturaleza en una abstracción, como muchas veces sucede, si no es que siempre sucede así en la física. No, hay que ver y de nuevo volver a ver qué es lo que está pasando con el fenómeno u objeto de estudio. Pero volvamos acá al debate, ¿no? A esto que eh, nos permite entender que la historia de la ciencia no es algo que se da de manera ordenada, ¿no? No es algo que va como de menos a más. Hay conflictos de interpretación, hay la adopción de ciertos significados, y es muy difícil realmente sostener que existieran claras diferencias entre una ciencia y otra. Realmente hasta el siglo XVII con Descartes, a quien también tenemos que revisar, de quien hablaremos un poco más adelante, porque el capítulo 8, precisamente cuando la autora intenta distinguir la física de la química, dado que acá, como estamos diciendo, parece que están muy cercanas, bueno, ya para el siglo XVII, el trabajo llevado a cabo por Descartes va a implicar empezar a sugerir y suponer diferencias fundamentales entre una y otra, ¿no? Pero si nos remitimos al pasado de la ciencia, si nos vamos a la época de Aristóteles y luego al amplio periodo de tiempo medieval, lo que vamos a encontrar es un dominio de la ciencia que se enriquece tanto de las consideraciones físicas como de las consideraciones que la química que estaba por nacer mucho después, pero que ya la había, aun cuando la autora no está tensando esta idea, no está ejerciendo presión, digamos, para concluir que, bueno, a lo mejor no podemos hablar de la química formal en la Edad Media o incluso en la época de Aristóteles, y sin embargo ya trabajaban con sustancias químicas, ya llevaban a cabo prácticas químicas. Así es como comienza el capítulo, ¿no es cierto? Y mucho antes de Aristóteles, la química, ese es un principio que en la formación no se puede olvidar,
siempre ha estado presente en la vida del ser humano, ¿no? Porque incluso antes de nacer, pues resulta que en la fisis lo que sucedía era precisamente todo un juego de reacciones y de relaciones de principios, o como estamos viendo ahora, de elementos. El problema consiste ya cuando empezamos a discutir y a reflexionar en dichos principios, si poseen cualidades permanentes en la medida en que están todavía con- constituidas por principios últimos, que ya no solo se trata de hablar de sus cualidades, sino de aquello que les ha dado origen, o bien habrá que concluir, esa es la gran conclusión, adelantémonos para tener en claro hacia dónde lleva este debate, concluir lo que ya Lavoisier había adoptado de la ciencia previa a su época y que va a estar presente hasta Mendeleev y después de él, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ante tal principio de la química, ¿cuál puede ser el valor que tengan las teorías atomistas? Esa es como una pregunta que que tenemos que formularla, ¿no? A estas alturas, a pesar de que, bueno, no, el error es mío, ¿no? Que estoy dando pasos muy largos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay que ir poco a poco, tal como lo hace Van Sut. Bueno, sigan ustedes el ejercicio y el ejemplo de la autora, porque hay que entender esto a fondo y con mucho cuidado para comprender que la responsabilidad de ustedes es de tal magnitud porque al tratar con conceptos con los que podemos nosotros entender el comportamiento de los fenómenos y su origen, estamos contribuyendo a que haya mayor claridad sobre lo que pasa en la naturaleza. Y eso es, no digamos solo fundamental para el desarrollo de la ciencia, es valioso eh, a tal grado que permite a cualquiera que se acerque a estas preguntas, cualquiera que se formule estas dudas, sepa, ¿no? A diferencia, aquí sí me permito introducir otra distinción fundamental entre física y química, ¿no? Aun cuando en sus comienzos pareciera que no había una manera tan clara y tan racional y tan rigurosa, pero mientras que en el campo de la física es muy común escuchar que en último término la existencia de nuestra especie es innecesaria, ¿qué puede nuestra composición físico-química contra todo lo que nos rodea realmente? Y ahí el físico está pensando en el cosmos, en el universo, pues, ¿no? Bueno, quien estudia química no puede aceptar tan a la ligera una postura que además de pesimista, pues lo es, ¿no? Así como que cuántas veces incluso nosotros, a veces sin mucha reflexión, hemos adoptado esa misma conclusión de decir, bueno, es nuestra, cuando comenzamos, nada menos, cuando comenzamos a considerar el texto y se hablaba de la contaminación o se habló de la contaminación y que ninguna otra especie contamina la biosfera como la nuestra, el ser humano, bueno, parece que en lugar de desear preservar su casa, ¿no? La tierra, la destruye. Y entonces, a partir de estas acciones, será muy común escuchar en el medio de los físicos que nuestra existencia carece de propósito. Y si no lo han escuchado de académicos, de físicos actuales, habría que leer, por ejemplo, a Schrödinger, ¿no? A Heisenberg, a Bohr, esos grandes teóricos de la física del siglo XX, cuando la conclusión de todo este debate filosófico pues los llevó a adoptar posturas
pesimistas como esta que les estoy compartiendo. Pero ustedes que estudian química no pueden aceptar tan a la ligera una explicación de ese tipo, porque entendemos que para la química todo lo que existe en este medio de interacciones químicas existe porque tiene su razón de ser. Qué interesante, ¿no? O sea, nada de lo que haya en la naturaleza ni está de más ni está de menos. Opera dinámicamente para que todo lo que haya en ese universo en el que piensan los físicos, pues se mantenga, subsista, exista, ¿no? Bueno, mucha discusión acá con la física. No perdamos de vista que la autora está manejando una revisión histórica de confrontación, pero al mismo tiempo la aportación de este capítulo, al comienzo del capítulo, es mostrar que los límites no están suficientemente claros ni para Aristóteles, ni mucho después para con los alquimistas, aun cuando los científicos medievales no lo acepten, no lo hubieran aceptado, ¿no? Viene una imagen que en otros seminarios, bueno, en otros cursos, he trabajado, he estudiado, ¿no? Muy interesante. Acá no lo vamos a hacer porque pues nos llevaría tiempo. Basta con eh, remitirnos a la explicación de la figura por la propia autora, en donde vemos en esta representación alquímica las cuatro etapas o las cuatro operaciones fundamentales de la química. Y decir fundamentales de la química significa hablar de cómo explica un químico el comportamiento de los elementos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas operaciones fundamentales? La solución, la ablución, la conjunción y la fijación, ¿no? Que están representadas por estas cuatro mujeres, ¿no? Que están sobre cuatro esferas. Las esferas describen o tienen inscrito ahí a los elementos primarios, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, ¿no? Y sobre sus cabezas hay unos recipientes que también hablan del paso de los grados de cambio, de los estados de cambio de la materia, ¿no? Entonces, bueno, pues es sumamente interesante que a partir de lo que nos ofrece todavía la antigua representación alquimista, podamos nosotros entender cómo se integra tanto el pasado de la ciencia en el debate entre física y química y lo que sucederá posteriormente, que la química logre crear su propio terreno de estudio, ¿no? Bueno, avanzando, porque pues tenemos que hacerlo, si no, nunca vamos a acabar con esto. Eh, Considero que es fundamental todo lo que viene después de esto, ni siquiera nos vamos a detener. Bueno, al menos leemos esta pequeña partecita. La visión atomista del mundo planteó que estaba constituido por una sola materia homogénea, distribuida en unidades pequeñas, invisibles, sólidas, eternas, indivisibles, continuamente en movimiento dentro de un vacío inmerso. Recuerden que esto hasta Hawkins lo discutió, ¿no es cierto?, como físico y no como químico. Viene una exposición de cómo van a construirse los modelos atomistas, las teorías físicas a partir del concepto del átomo, y después va a concluir esto con algo que también es subrayado y que me parece importante. Para destacar por qué la autora está trabajando como historiadora de la química, como filósofa de la química, mostrando más que caminos separados, un destino donde confluyen estas disciplinas en el que entrarán en conflicto, por supuesto, pero que al mismo tiempo eh, van de algún modo, ¿cómo decirlo? No quisiera decir apoyándose, porque bueno, siempre ha existido este recelo entre la física y la química, ¿no? Pero de algún modo sí ha sido necesario que una diga algo, una ciencia, o en este caso la química, haga avances para que la física también
pueda hacer sus propios avances y a la inversa, ¿no? Bueno, ¿con qué propósito la autora nos está ofreciendo este esquema, esta postura? Lo dice ella, en lugar de narrar la historia de la química en términos eh, de quién estaba en lo correcto y quién no, es más productivo considerarla en términos de una confrontación permanente entre dos doctrinas. Una doctrina postula la existencia de unidades mínimas, partículas discretas de materia homogénea, y considera que todos los atributos sensibles pueden reducirse básicamente a los movimientos de estos átomos y a las formas que adoptan en sus concatenaciones, ¿no? El atomismo, pues, y que fue la que representó al desarrollo de la física, sorprendentemente. Por otro lado, la doctrina de los elementos considera que la materia es continua, aunque heterogénea y bien diferenciada. La primera de estas doctrinas se orienta hacia la física geométrica, que aplica explicaciones puramente mecánicas, mientras que la segunda implica la elaboración de una física cualitativa. Y aquí habría que poner entre paréntesis, si no nos referimos ya con esta física de cualidades a una química como ciencia de la materia, o bien una ciencia de mixturas, de mezclas, más que acumulación de cuerpos, corpúsculos, átomos individuales, ¿no? Viene todo este debate donde, bueno, no será que por el hecho de que confluyen ambas doctrinas haya que leer de otro modo Aristóteles. Lo paso por alto, bueno, no es que lo quiera pasar por alto, pero al menos quedémonos con esta primera idea para que ustedes tengan una guía para seguir discutiendo con el autor, bueno, en este caso con Aristóteles, y luego viene la parte más difícil, al menos desde mi propia lectura del capítulo, ¿no? La aporía de la mixtura. Y este sí me hubiera gustado, y si no es que sí lo voy a hacer, a leer completamente, tampoco es que sea muy extenso, pero es una parte compleja. La parte siguiente, con la que ya casi estamos cerca de la conclusión del capítulo 7, mixturas o compuestos, que es el debate entre George Stahl y de nuevo Lavoisier, creo que se puede leer claramente sin necesidad de que acá hagamos una consideración, ¿no? Y luego viene un asunto controvertido. Bueno, para entender bien esta última parte del capítulo, nos viene bien trabajar o comentar otros pocos minutos este pasaje de la aporía de la mixtura para ver cuál es el punto, ¿no? Para Pierre Duhem, ¿no? La, otra cosa que me ha sorprendido, la he compartido o la he dicho a mis estudiantes de filosofía, es que han aparecido aquí en la obra varios autores que en la filosofía desconocemos que tuvieron interés por la química, que es el caso de Augusto Comte, que es el caso de Diderot, que es el caso de Rousseau, ahora de Pierre Duhem, autores en la filosofía que solo se les ha estudiado como pensadores de la cultura, de la sociedad, sí de la ciencia, pero no específicamente de la química. Entonces, bueno, eso ha sido también una sorpresa muy agradable, ¿no? Y creo que para ustedes que están en el campo de la ciencia, les permite liberarse del prejuicio de que a los filósofos no les ha preocupado profundizar estrictamente en el campo de teórico, o qué mejor, como lo ha dicho Bansud, ¿no? Que lo más importante, más que discutir acá qué tipo de teoría es válida y demás, bueno, entrar a fondo al trabajo que lleva a cabo quien se dedica a la química, ¿no? Y bueno, yo creo que la autora lo cumple, ¿no? Esa expectativa u objetivo ella misma lo asume, al punto que nos ofrece una relectura de autores de los que poco se le reconoce su interés por la química. Bueno, es el caso de Duhem, ¿no?
Para él, la química era heredera de la filosofía aristotélica, y bien podríamos decir de la física de Aristóteles, no solo porque él había expresado el problema central de esta ciencia, no, pues parece que mucho de lo que se puede recuperar del capítulo y de la lectura de las obras que Van Sud ha elegido para pues profundizar en el pasado de la química, bien podría parecer, ¿no?, que Aristóteles, más que hablar de la física, estaba hablándonos ya de la química, sobre todo en un trabajo, en un tratado, que pues afortunadamente ya también tuve oportunidad de trabajar en la facultad, que es el Tratado de la Generación y de la Corrupción, ¿no? O sea, ya el título mismo del tratado aristotélico, creo que, ¿cómo decirlo? Suena, ¿no? Suena mucho a ser un trabajo dedicado a pensar la química más que la física. Bueno, sigo leyéndoles acá, ¿no? Sino porque también propuso una solución para lo que había caracterizado como el enigma de la mistura. Vamos a ver cómo, según Duhem, Aristóteles responde a este enigma. En su Tratado de la Generación y la Corrupción, Aristóteles consideraba el asunto de la mezcla genuina de diferentes cuerpos una posibilidad completamente rechazada por algunos filósofos. De hecho, esto yo lo tengo subrayado, creo que ustedes también podrían tomarlo en consideración, ¿no? Acá estamos justo en el texto también con lo que les estoy proyectando. De hecho, si los componentes de una mezcla permanecen intactos, como los granos de cebada y de trigo en una mezcla de cereales diferentes, no hay una mezcla genuina en el sentido químico. Aunque una mezcla así podría parecer una mixtura visible, para una persona normal, la heterogeneidad de la mezcla no podría escaparse al ojo del lince, ¿no? Aquí recordándonos la expresión de Benel. Si no obstante, los cuerpos originales combinados dejan de existir para ser reemplazados por un cuerpo diferente, que en este caso sería la mixtura, uno tiene que enfrentarse a la generación de un cuerpo nuevo. Por lo tanto, el fenómeno de formación de una mixtura es o un caso de agregación, que implica la yuxtaposición de unidades discretas de diferentes componentes, o un genuino caso de generación, y potencialmente, pues de su contrario, de corrupción. En otras palabras, todo resultado de la composición de las sustancias químicas da lugar a la existencia de algo diferente a sus compuestos originarios, a sus elementos originarios, o no. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Y ojalá esto lo puedan ustedes discutir en su segundo reporte, ¿no? Principalmente este debate es el que les pido, por favor, que tomen en cuenta para la redacción del segundo reporte. Más que hacer el resumen, sé que muchas se esforzaron en el trabajo anterior por ofrecer una consideración crítica, un análisis del experimento de Lavoisier, y con todo también se entregaron síntesis o reportes del capítulo en el que la autora, bueno, se dedica a explicar ese experimento. Entonces, insisto y les exhorto a que en su segundo reporte, para abordar este capítulo del libro, reflexionen, describan poco a poco, paso a paso, este problema acerca, dicho en términos aristotélicos, de la generación y la corrupción, ¿no? O sea, vuelvo a leer esta aporía, ¿no? Eh, Aunque una mezcla así podría parecer una mixtura visible para una persona normal, la heterogeneidad de la mezcla no podría escaparse al ojo del lince. Si no obstante, los cuerpos originales combinados dejan de existir para ser reemplazados por un cuerpo diferente, uno tiene que enfrentarse a la generación de un cuerpo nuevo. Por lo tanto, bueno, acá está lo central. El fenómeno de formación de una mixtura es o un caso de agregación
o un genuino caso de generación. La definición de que sea la mixtura, tal como la autora lo está exponiendo, tomando en cuenta de que también hablará ya no solo de Aristóteles, sino de la evolución que ha tenido este término fundamental de la química. Eso es importante de destacar, ¿no? Ya lo veremos ahora al comentar la conclusión del texto, bueno, del capítulo. Al menos acá ya nos ofrece un primer acercamiento para seguir aclarando de lo que estamos hablando, ¿no? Para aclarar de lo que nos habla la autora. Dice ella, el concepto de mixtura nos sumerge en una paradoja. O se trata de los constituyentes originales puestos uno al lado del otro, o se ha creado algo genuinamente nuevo que no posee las propiedades de los ingredientes originales, ¿no? Y esto, aquí yo tengo una nota, aquí lo he puesto así, no sé qué piensen ustedes, reflexiónenlo y ojalá tengan alguna respuesta tentativa en su reporte, que el problema de la mixtura, eh, aquí con esto que estamos leyendo, ¿no? Si se ha creado algo genuinamente nuevo, lo podemos ver otra vez y recordando el capítulo anterior en el campo de la química orgánica, ¿no? Es decir, al hablar de organismos vivos, al hablar de las ciencias de la vida, es muy claro que los elementos primarios han dado lugar al surgimiento de nuevas cualidades, ¿no? Con aquello que produce, con aquello que es resultado, pues de la interacción, ¿no es cierto? Eh, de los elementos constitutivos de un organismo vivo. Pensaba yo, viendo también algunas noticias sobre esto, que ya no quise compartir con ustedes para no saturarlos del material audiovisual, creo que lo que hay está muy bien, se apega a lo que hemos comentado y con todo, bueno, las noticias con respecto a lo que pasa en el mundo de la ciencia, las hay todo el tiempo, ¿no es cierto? Y pues desde ahí vamos, no sé, más de 2 décadas discutiendo desde aspectos bioéticos, filosóficos, técnicos, por supuesto que científicos, es decir, médicos, químicos, físicos, biológicos y demás, no aspectos biológicos, con respecto a la cuestión genética, ¿no? Y bueno, y lo cierto es que nosotros somos portadores, pero al mismo tiempo hemos producido algo diferente en tanto que organismos vivos, unidades biológicas, ¿no? Porque nos mantenemos en ese pues continuo intercambio, ¿no? Siempre creo que al hablar de la química, tomar como ejemplo a un ser vivo, siempre habrá mucho más que pensar, ¿no? Será como muy necesario hacer el esfuerzo de ir un poco más allá de los propios principios de la disciplina, o en este caso de la química. Y creo que ya no es suficiente con la respuesta que por mucho tiempo escuchábamos, donde no solo los químicos, físicos, biólogos, todos en última instancia, concluyen que entrar como a estos temas ya de mucha complejidad, pues están más allá de lo que pueden hacer o decir. ¿Quién sabe, no? Porque si el modelo de trabajo de la ciencia en este momento, como ya lo habíamos dicho, es más de carácter multidisciplinar, si para reflexionar sobre la química, como lo ha mostrado la autora, se requiere de una interpretación histórica, filosófica, se requiere de pensar la cercanía de la disciplina con otros saberes científicos como la física o la biología o la medicina o la psicología, etcétera. Bueno, entonces yo creo que ya decir, es que eso ya no es parte de mis preocupaciones científicas, ¿no? O eso ya no es de mi campo, ya no es una respuesta suficiente, ¿no? A los grandes temas que se presentan al hablar de, de la vida, ¿no? Dejémoslo con ese concepto tan abstracto y tan complejo, pero al mismo tiempo simple, ¿no? E intuitivo cuando decimos la vida, que sea la vida, ¿no?
Bueno, les pido por favor pongan suficiente atención a este punto, que lo expliquen en su trabajo, para que, bueno, haya una postura de su parte. No estoy diciendo que sea una postura definitiva, tenemos que seguir el propio modelo de la autora. Ya hemos hablado mucho de cómo ahí en Gastón Bachelard, a quien lo ha citado más de una vez en el libro, se entiende que el trabajo de la ciencia es un trabajo de rectificación, ¿no? O sea, puede que tengamos una lectura limitada, una comprensión limitada, pero que si nos interesa profundizaremos hasta que logremos vencer los obstáculos, ¿no?, que se presenten en el análisis o la investigación. Quisiera yo continuar con un asunto controvertido. Ya es la conclusión del capítulo y realmente ya nos va quedando muy poco tiempo para el siguiente capítulo, que es más extenso, pero considero, esa es mi interpretación hasta ahora, de menor dificultad que este que estamos comentando. Entonces, bueno, enseguida igual hago una breve síntesis, una reseña, ya ni siquiera síntesis, una reseña del capítulo 8, ¿no? El tema expuesto por Duhem, por Comte, va a llegar hasta el muy célebre debate a principios del siglo pasado entre otros dos importantes químicos como fueron Proust y Berthollet, ¿no? Respecto de la naturaleza de las combinaciones químicas, ¿no?, donde se dice lo siguiente: a partir de ese momento, la combinación de especies químicas en proporciones indefinidas se llamaría mezcla, mientras que su combinación química en proporciones definidas se llamaría compuesto. Entonces, aun cuando nosotros, o al menos yo, en mi muy limitada formación de las ciencias, ocupo indistintamente a veces estos términos, claramente la propia disciplina, en este caso la química, ha hecho esfuerzos muy grandes para explicitar el sentido de cada una de estas categorías, que no es lo mismo, ¿no? Y el mismo principio se aplicará ya no solo para distinguir mezcla de compuesto, sino también para distinguir átomo de elemento, ¿no? Es de lo que se habla inmediatamente en el siguiente párrafo. ¿Cómo concluye el autor el capítulo? El problema que Duhem ve en el atomismo, recuerden que comenzamos leyendo esa parte donde para la autora este filósofo apostó por proponer que la química realmente nace con Aristóteles, ¿no? El problema que Duhem ve en el atomismo no es tanto su estatus como una hipótesis metafísica, sino su débil poder explicativo. Un examen de la noción atómica brinda a Duhem los medios para plantear claramente el problema de la relación entre las propiedades sensibles de un compuesto y la naturaleza de sus elementos constitutivos. Este análisis crítico no solo tiene como objetivo los átomos, sino también los elementos en el sentido de cuerpos simples que explican la naturaleza del compuesto. Por aquello que hemos dicho, donde parece que se encuentra el sentido de estas categorías y que de algún modo, bueno, ha posibilitado el desarrollo de una o de otra ciencia, ¿no? Bueno, capítulo interesante, considero que complejo, porque ya es un capítulo donde hay que afinar o precisar el sentido que poseen categorías que son indispensables para el desarrollo teórico de la química. Y al decir desarrollo teórico, ya no nos estamos alejando de la praxis de la química, ¿no? O sea, decir desarrollo teórico significa que todo esto tendrá que ser probado bajo condiciones establecidas, ¿no? En el laboratorio, ¿no? La parte experimental. Y no hay parte experimental que no implique la corrección de la teoría. Ya también hay que superar esa afirmación
muy superficial que dice, ah, bueno, el experimento reproduce la teoría. No, el experimento corrige la teoría. Hay que aquí ser muy bachelardianos para tener mucha coherencia, mucha claridad, mucho rigor en las expresiones que se utilizan habitualmente en el trabajo de la química. Y bueno, para avanzar y llegar ya a nuestra segunda y última parte de la sesión, tenemos el capítulo 8. Sé que me apresuro porque pues este capítulo habría que comentarlo la próxima semana y sin embargo mi intención, como lo dije al comienzo, para adelantarnos, es que ustedes el próximo jueves lo dediquen exclusivamente para repasar y poder responder su examen. Ya les comenté cuál va a ser la estructura del mismo. Vamos justamente a abarcar hasta este capítulo con el examen. Entonces, pues vuelvo a sugerir que eh, estructuren sus tiempos, no planifiquen sus actividades para pues retomar los puntos que consideren que no han sido del todo claros, reformular algunas ideas que ya se han comentado en las clases pasadas, en fin. Bueno, ¿de dónde este debate entre la química y la física? Ante todo, bien dice la autora, parece que procede de supuestos metafísicos. Otra vez, el esfuerzo de los filósofos al comienzo de la ciencia por explicar qué sea la naturaleza, cómo operan los principios que la determinan. Aparece en algún momento ese debate con también los determinismos. La química del siglo XX es un claro ejemplo de cómo la ciencia cada vez más necesita apartarse de los determinismos, eh, porque ya no se puede sostener la idea de que hay verdades fijas o bien que determinados acontecimientos de la realidad pasan siempre del mismo modo. Todo aquello que acontece en la física sucede de un modo original. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la confrontación entre la teoría atomista y la teoría de los elementos? Y relacionado a este debate para saber dónde están los límites entre química y física, bueno, se va, nos va a llevar, va a ir hasta este problema de si todo lo que existe ha existido así desde siempre o ha sufrido cambios en sus elementos más originarios, más primarios. Y todavía añádase a esto la pregunta de si es posible que haya algo nuevo y todavía desconocido por nosotros que permita que lo que existe tenga las cualidades con las que la química y la física estudian, ¿no?, el comportamiento de dicho fenómeno. Para mí esto yo siempre lo pensé como parte de un realismo, de una postura epistémica realista para los químicos, en donde estaban obligados a aceptar que la realidad siempre supera sus propios medios racionales para explicar la naturaleza. Pero bueno, con la autora, con este texto tan genial, voy cambiando de parecer sobre algunas cosas. Y bueno, pues eso es el resultado de una formación, ¿no? Que lo que se creía y se tomó por verdad por tanto tiempo, en algún punto, pues sufre un vuelco y hay una ruptura para que crezca con una nueva interpretación el conocimiento, ¿no? Repasa la autora algunas ideas ya trabajadas sobre el pasado de la química, vuelve a comentarnos ese bello texto de Boyle, ¿no? El texto acerca del químico escéptico. Ese texto no he tenido oportunidad de darlo en clase, lo tengo y espero en algún momento, en algún seminario, trabajarlo. En una de esas igual a ustedes les interesa y lo podemos organizar.
porque no es un texto tan conocido, bueno, tan como no es conocido el Tratado Elemental de Química, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, lo reconoce como el parteaguas de la química moderna, pero hay muy pocas alusiones directas al texto, ¿no? Y lo mismo pasa con este de Boyle, o lo mismo pasa con el de la síntesis química de Berthelot, ¿no? Qué sé yo. Bueno, de nueva cuenta hay una discusión con la noción de principio, porque a través de él habrá una posibilidad de fundamentar a la ciencia. Y en este pasaje la autora nos introduce a la lectura de otro interesante pasaje de Jean Degan, Elementos de Química. Es una cita muy extensa, pero vale la pena remitirnos a esta cita. Aquí en el texto estoy ya avanzando para proyectarla. Estamos, imagínense, 1610, mucho antes de Lavoisier. Y al respecto, Vigan decía lo siguiente: pudo presentar a la química no solo como una ciencia médica auxiliar, sino también como la fuente de una visión distintiva de la materia. Y bueno, no leo todo el primer pasaje, me voy a lo que considero central, que ya es al final de la cita. Y ya les estoy proyectando también. El químico, igualmente, considerará al objeto a su manera propia, en términos de su habilidad para descomponerse o coagular y las diversas virtudes en su interior que el arte puede hacer manifiestas, presentándolo de una forma más útil. Por consiguiente, en tanto que el mercurio, el azufre y la sal, estos compuestos que son fundamentales en Paracelso, ¿no?, sean los principios que hacen que los cuerpos mixturados sean solubles o propensos a coagular, tratándose de las raíces de las virtudes internas de un cuerpo, o que sean verdaderas sustancias químicas, eso hay que subrayarlo muy fuerte, es decir, los principios que apoyan y dan sustancia a todas las virtudes o accidentes del compuesto. El químico debe proceder por medio de estos tres principios en todas sus examinaciones, teorías y operaciones. Es decir, el químico necesita ese, por claridad, por método, por rigor, tener no solo sus propios, ven qué interesante, no solo se trata de que tenga, como ya vimos, dominio del instrumental del laboratorio. El laboratorio apenas está en ciernes, ¿verdad? Los alquimistas, pues sí, ya tienen sus espacios de trabajo que más parecen casi como que este, cuevas en donde ya leímos mucho, ¿no? Hacen pacto con el diablo y que no parece que sean como tan visibles al modo de los anfiteatros de la época en donde se diseccionaban los cuerpos. Bueno, eso también va a venir un poco después. El punto acá, lo quiero destacar, se requiere de un dominio teórico, cercanía, familiaridad con las categorías, y hace un momento que pusimos el ejemplo de que no es lo mismo hablar de la mezcla que de compuesto, como de átomo, como de elemento. Bueno, toda esa claridad, digámoslo como Aristóteles, todas esas definiciones, ¿no?, Eh, de los términos centrales para la química, como del correcto manejo de sus instrumentos y materiales, implica también que quien sabe de esta disciplina pueda probar con los elementos simples y que tenga a la mano la verdad de sus fundamentos, ¿no? Esta parte a mí me pareció muy interesante, que ya desde, bueno, estamos hablando del 1600, ¿no? O sea, el siglo XVII, que poco a poco dará lugar a la ciencia moderna, pero que para el campo de la química todavía
Falta llegar al siglo XVIII con Lavoisier y sin embargo encontramos aquí, al menos en esta cita que nos comparte Van Sood, la idea de que el químico requiere tener como su propio, no quiero decir estuche mágico, porque pues justo estamos intentando desaprobar esa mirada que culpa al alquimista de no científico y más bien como que charlatán. No, no, pero sí es cierto que quien practicó la química desde este entonces, desde este siglo, podía, con los materiales que tenía a la mano, probar la verdad de su conocimiento. Podía probar que lo que sabía de la materia era real. Y creo que esa cualidad ya no se ejerce tanto en este tiempo, ¿no? Es, no sé, un poco, si no les gusta la idea de que parece que el químico de esta época está haciendo casi que un truco de magia, porque ya dijimos, ya nos ha costado trabajo insistir en que pues no era eso, aunque a lo mejor en algunas lecturas se tenga que aclarar un poco más cuál es el sentido de la magia en esta época. Y lo comento por la autora, filósofa, que estoy trabajando con los estudiantes de filosofía, ¿no? Que a ella también le interesa mucho el mundo renacentista y el mundo moderno, el mundo de Descartes, de Bacon, pero también el mundo de la Mirandola y previo a él de Leonardo da Vinci, donde la magia tiene también un sentido y la autora, Marianuela Pujat, hace también por su cuenta y con su propia manera de pensar una profundización sobre este concepto. Bueno, lo comento para que no desaprobemos tampoco, no tan a la ligera, la cercanía que podamos establecer entre la química y la magia en este siglo, fines del siglo XVI, comienzos del XVII o con mayor fuerza entre los siglos del XV al XVII, ¿no? La época renacentista. Bueno, si no les gusta esa imagen, volvamos a la idea del artesano o de quien sabe reparar algo, digámoslo así, ¿no? Cuando no sé, tenemos algo que falla en casa y si tenemos la habilidad, al menos yo no la tengo, por eso siempre llamo a alguien que me apoye, ¿no? Y entonces digo, oye, pues ¿cómo hago para que vuelva a funcionar esto? Y entonces, bueno, con herramientas muy rústicas, con un dominio, con un conocimiento táctil, ¿no? Manual de lo que haya que reparar, hace dos, tres cosas y de momento vuelve a funcionar, ¿no? Como un reparador, si quiere, ¿no? Bueno, algo similar encontramos con la idea de los químicos expuesta por Jean Vigan en 1600 y tantos, 1610, ¿no? Esta misma cuestión va a profundizarla la autora en, vuelve a Venel, ¿no? Que bueno, siempre es como una referencia importante. Lo que veo acá en el subtítulo de la búsqueda definitiva, al confrontar la perspectiva de Venel con Fontenelle, es mayores elementos a favor de la química de lo que antes Mansur había dicho, había que reconocer en la definición de química dada por Venel. Entonces, acá acaba convenciéndonos de que efectivamente ya para el trabajo que luego se llevará a cabo en el siglo XVIII, sí había una especificidad con la cual valorar el camino de la química. Viene la parte de Descartes, que es difícil, ¿no? Ni siquiera podríamos eh, sintetizar, simplificar, y que es importante dentro del marco de comprensión de que sea la materia, porque recordarán que para Descartes la materia también tiene una definición que sirvió de base para la explicación de todo fenómeno que se convirtió en objeto de la matemática, ¿no? O sea, la materia, ¿qué era lo que decía Descartes sobre la materia? Ocupa, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio.
¿no? Y con eso, ¿qué estaba haciendo Descartes? Describiendo las cualidades físicas o químicas de la materia. Y bueno, este apartado, que al menos diré eso para que tengan ustedes una guía para leer lo que dice la autora de Descartes, de suyo difícil también, bueno, puedan ustedes avanzar cuidadosamente, ¿no? He subrayado varios pasajes, lamento tener que dar un salto, déjenme ver qué tanto falta. Eh, bueno, ya he comentado un poco de que aparecerá ahí la crítica a los reduccionismos, sí, muy bien. Tengo aquí marcado esto como fundamental. Después del debate entre Stahl y Lavoisier, luego vuelve a aparecer acá a partir de las citas de Benel, de François Benel. Pero sí paso a esta lectura, déjenme ver si la puedo encontrar rápidamente en la proyección. Un segundito, por favor. Acá, aquí es lo que quiero leerles, ¿no? Y que considero fundamental. Seguimos con el tema del capítulo anterior, ¿no? Aquí realmente es bastante conveniente leer ambos capítulos porque abordan la misma problemática. Dice la autora, la formación de una mixtura, sin embargo, supone la transformación de los reactivos, dando lugar a un cambio cualitativo y a una transformación fundamental en la identidad de la materia. Esto hay que repensarlo, hay que trabajarlo. Es importante, en algún punto de este mismo capítulo ya no solo hay alusiones a Descartes contra el reduccionismo, y bueno, es un debate importante o interesante entre Descartes y Nicolas Leméry, ¿no? En su curso de química, bueno, una serie de textos clásicos, bueno, clásicos porque son emblemáticos, pero serían como las obras modernas de la química, ¿no? Ya algo recordamos del libro de síntesis química de Berthelot, algo de ahí del tratado de elemental de química, ¿no? Y bueno, algo de la definición de química de Benel. Sin duda es un recorrido bastante sorprendente el que lleva a cabo la autora. Pase por alto aquí en el comienzo del capítulo 8, la química contra la física, la justificación de por qué la autora estará citando a Bernard Le Bovier, ¿no? En su historia de la Academia Real de las Ciencias, las doctrinas químicas, ¿no? Entonces, valdría la pena y no pasar por alto esa cita que está al comienzo del capítulo 8. Ya no vuelvo aquí en el texto, pero sí les pido que la tengan también presente, ¿no? Bueno, ahí mismo donde les he leído sobre cuál va a ser la conclusión del problema o del debate con respecto a lo de las mixturas. Bueno, se llega a la conclusión, y esto será importante para relacionarlo al desarrollo de la física, ya no solo la química, esto es sumamente importante para la química, por supuesto, pero lo será también para la física cuando la autora nos hable de Newton. Ya verán, ¿no? Ustedes ya lo podrán leer con más calma este apartado. Pero veamos esto, ¿no? Lo vuelvo a leer, la formación de una mixtura, sin embargo, supone la transformación de los reactivos, dando lugar a un cambio cualitativo y una transformación fundamental en la identidad de la materia. Aquí ya se rompe mucho con el atomismo, ¿no es cierto? El proceso de mixturación o reacción crea nuevos cuerpos homogéneos a partir de elementos heterogéneos
y ninguna explicación en términos de simple yuxtaposición física de partículas puede ser concebiblemente adecuada para los fenómenos involucrados. Eso es así, sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, porque con esto que está diciendo la autora, debe quedar claro que la química no es reductible a la física, ¿no? Decía que el capítulo nos muestra con una perspectiva mucho más favorable lo que Benel había escrito sobre la química para la enciclopedia, y eso también creo que vale la pena citarlo porque veo que tiene mucha relación con lo que también después Einstein dirá de la diferencia entre química y física, ¿no? Entonces, bueno, les leo acá. Para Benel, ya incluso ustedes lo pueden visualizar también, los químicos, a diferencia de los físicos, tratan de comprender las sustancias materiales en su complejidad y su individualidad, y en lugar de permanecer en la superficie, tratan de entender las profundidades mismas del mundo natural, ¿no? Eso casi que como para una cita, ¿no? En la tesis casi, ¿no? Muy bien. Aunque es posible que la claridad, la distinción y la abstracción matemática haya sido históricamente la mayor fuente de orgullo para el físico, puede sostenerse que su valoración excesiva podría llevar al científico a dejar de lado las partes más significativas de la naturaleza. Qué cosa, ¿no? Qué fascinado el físico por poder matematizar, por poder abstraer los fenómenos, puede que haya pasado por alto lo más significativo de la física. Según Benel, la física exorciza su propio miedo a lo desconocido, reduciendo todas las propiedades físicas, todas las propiedades físicas a cuestiones de geometría. Algo así es lo que tendremos con Descartes. Como si con la definición de la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Como si la verdad fuera idéntica al modelo matemático de inteligibilidad o por lo menos coincidente con él, ¿no? Los químicos, por otro lado, esta pequeña cita de Benel me vuelve a hacer recordar a Marcela Berthelot, con esa misma inquietud de formalizar a la química, envolviéndola con un ropaje matemático, ¿no? Y entonces, pues, un esfuerzo que aun cuando pone las bases de la síntesis química, realmente no logra convertir con esto a la química como en un lenguaje universal al modo de la matemática, ¿no? Los químicos, por otro lado, tienen el valor de reconocer la diversidad de los principios que entran en las mixturas y de aceptar que su conocimiento tiene límites. Eso está muy padre. Por lo tanto, la visión de los químicos de que los principios últimos son incognoscibles expresa tanto su incapacidad de proporcionar las respuestas finales como su conciencia de esta limitación. No, esa parte me ha gustado mucho, aun cuando exponga únicamente lo dicho por Benel sobre la distinción entre física y química, les digo que también algo similar vamos a leer en Einstein cuando haga la misma distinción, ¿no? Bueno, la conclusión del capítulo no deja de ser admirable, porque si de suyo ya fuera difícil todo lo dicho, por las obras, por los autores, por los contextos, esta parte que ya no expongo para que deje al menos unos cuantos minutos para sus comentarios, preguntas, qué sé yo. Eh, Solo diré que es sorprendente que el capítulo va a acabar con un comentario a la óptica de Newton, ¿no? Sorprendente, sorprendente. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Newton acá si apenas si estábamos intentando entender que si Descartes y que si luego Lavoisier, ¿no? En fin, una cosa que vale mucho la pena, es sorprendente, a mí me parece muy original, realmente pocos, ni siquiera Asimov, la historia, la breve historia de la química de Asimov, comparado solo con este pequeño pasaje de Van Zoot, se queda muy limitado, ¿no? Muy limitado, porque bueno, ¿qué tiene que ver, insisto, Newton con la química y el debate con la física? Pues les dejo a ustedes ahí que se sorprendan con con lo que se puede leer al término de este pasaje, ¿no?
Volverá a mencionarse a otro importante químico de tradición, de trayectoria, que a mí siempre me pasa que confundo los nombres porque son tan cercanos. Por un lado tenemos a Marcela Berthollet con su síntesis química, ese gran complemento. Algunas de ustedes lo pusieron así tal cual en el collage, ¿no? Como lo que está en el reflejo, ¿no?, de un espejo. Si de un lado está Lavoisier, del otro estaría Berthelot. Pero también tenemos a Claude Louis Berthollet, ¿no? Dice acá, estoy dando un salto muy, muy grosero realmente porque estoy pasando lo más sustancioso, que es lo de Newton, pero bueno, paso acá solo para también hacerles ver que se confunde uno fácilmente con el nombre de estos dos químicos. Pero en el caso de Berthollet, también tiene como su singularidad dentro de esta historia de la química. Compartía este sueño de la química determinada por leyes matemáticas bien definidas, cercano también, ¿no es cierto?, a lo que había hecho Marcela Berthelot. Mientras probaba el sistema de afinidad, como se había elaborado en las tablas de afinidades, que es el tema, de algún modo, que permite acá entender por qué Newton, ¿no?, lanzó un ataque sobre las numerosas debilidades del sistema. De hecho, desafió la teoría de que cada sustancia tenía una afinidad constante, ya que este principio era incapaz de explicar el curso de muchas reacciones químicas bien conocidas. Estas tablas de afinidad son las que acá la misma autora nos recuerda ir a páginas pasadas, cuando comenzó el capítulo, si recuerdan, al hablar de los laboratorios, había esa imagen, ¿no? Es más, yo creo que sí doy el salto, pero espero no perderme, ¿no? Aquí estoy en el archivo, es la página 182. Ahora vamos a ver si puedo ir. En mi libro es la página 70, pero pues es un paginado diferente. Para ver, ¿no? Bueno, yo creo que las ilustraciones que ha elegido la autora igual son muy, muy bien. Mira, acá ya me pasé, entonces no esperaba porque Monod está en un capítulo anterior. Un segundo, por favor. Solo quiero mostrarles estas tablas de afinidad. Aquí está, miren, ahí está, ¿no? Acá lo que importaba o lo que estaba destacando el Bansud era el laboratorio, ¿no? Cuando estábamos hablando precisamente de esto. Y lo que tenemos acá, cuando yo les decía que podemos encontrar la representación alquímica de varios elementos y sino también de compuestos, bueno, estas son las tablas de afinidad con las que se trabajaba incluso hasta para la época de Newton, ¿no? Interesante, que mucho se ha dicho de que a Newton le interesó la alquimia. Incluso hay por ahí un documental de History, eh, que bueno, no parece muy, muy bien aceptado, ¿no? Como si careciera de rigurosidad, pero como sea, puede ser sugerible, ¿no? Para verlo, informarse un poquito más. Ya pasando el examen, yo creo que sí, ya les comparto nuevo material audiovisual, ¿no? Bueno, vuelvo a la página 180 y tantos, habíamos dicho, donde les estaba yo leyendo sobre Bertolet, ¿no? ¿Cómo acaba este pasaje? Y nosotros también. Este amplísimo pasaje que va desde el concepto de mixtura, el debate entre las doctrinas científicas que explican el comportamiento de la materia, su definición, por un lado los principios de la teoría atómica, por otro de la teoría de los elementos, y pasando por innumerable cantidad de referencias, todas muy interesantes y bien seleccionadas por la autora. Bueno, dice ella de una manera muy modesta, este resumen histórico, aquí está, ustedes ya lo están viendo, sin embargo, sirve para ejemplificar cómo los químicos han tenido que desarrollar su propia filosofía de la materia, ¿no? O sea, todo esto para llegar justo a este punto, ¿no? Esto no deben ustedes olvidarlo porque es importante. Inicialmente, su prioridad era interpretar y predecir el comportamiento individual de una sustancia
en un contexto bien definido, una tarea limitada por el concepto abstracto de materia. El objetivo principal de los químicos no es comprender lo que yace detrás de las transformaciones vividas y a veces explosivas de la multitud de reactivos que manejan. La sustancia cartesiana, caracterizada por su forma extensa, longitud, anchura y profundidad, y su movimiento, fue elaborada por los físicos en la búsqueda por penetrar la esencia de la materia. Esta búsqueda no fue compartida por el químico, quien ha sido renuente o simplemente incapaz de reducir la materia a su mera ontología. Esta parte es importante, ¿no? O sea, recuerden, dijimos muy al comienzo, siempre lo traigo a colación. Al concluir la introducción dijimos que la intención de Bansud era educarnos, formarnos, o en el caso de ustedes, formarles como químicos, químicas, capaces de darle un trato riguroso a la materia en su tangibilidad, digamos, ¿no? Eso ya no lo expliqué, lo tenía yo aquí anotado también, que mientras que para la física siempre se trató de saber tratar con lo complejo, para la física siempre se trató de aprender a tratar y manejar lo tangible, que pareciera lo mismo y sin embargo no lo es, ¿no? Bueno, lo digo en función de esto, esta búsqueda no fue compartida por el químico, quien ha sido renuente o simplemente incapaz de reducir la materia a su mera ontología, o más literalmente, de descalificar a la materia de este modo. La materia sin cualidades, la materia que necesariamente se informa por algo más, la materia cuyo lugar fenoménico en el mundo depende solo de su forma geométrica y su movimiento, es simplemente inadecuada para tratar con el rico mundo activo que se encuentra en el laboratorio químico. El teatro de la química no puede prescindir de sus actores, que son individuos con la capacidad de actuar, reaccionar e interactuar, cuya existencia está entretejida con una compleja red de relaciones. Por lo tanto, el drama de la química es inevitablemente más rico que el sueño reduccionista que ha caracterizado la historia de la física, ¿no? Bueno, qué contundente Bansud, ¿no? Qué contundente. Sé que parece que acá hay como un torrente de ideas, una confrontación de posturas, que es verdad, requiere que profundicemos en la filosofía, en la historia, en la química, la física, pero bueno, nos enseña algo sumamente valioso para la formación de ustedes, ¿no? Que la historia de la química y su filosofía nos muestra amplísimamente otro modo de entender la realidad, ¿no? Otro modo de entender la realidad. Bueno, pues hasta acá la consideración. Agradezco mucho su atención. Disculpen si no hubo oportunidad para hacer comentarios o preguntas. Lo más importante para mí de esta sesión era abarcar los dos capítulos y dejar muy en claro que las tareas siguientes son, primero, la entrega del reporte 2 para abordar el tema de la mixtura, el capítulo 7, y por otro, que es un buen momento para comenzar a prepararse para su examen de la próxima semana, ¿no? Cualquier duda, cualquier comentario, estaré atento a través del chat de cada uno de los grupos correspondientes con ustedes, ¿no? En el chat de el grupo de pensamiento complejo o bien con los compañeros y compañeras de la tarde en el chat del grupo de formación humana y social, ¿no? Bueno, les deseo una excelente tarde, llegar a un buen fin de semana, estudiar mucho para el examen y poco a poco igual les voy dando indicaciones. Con todo, no olviden mañana ya entregar, en el caso de ustedes, entregar su reporte 2 y en el caso de los compañeros de formación humana por la tarde, en la fecha en la que yo ya les indiqué a través de nuestro chat, ¿no? Y bueno, prepararse y deseándoles la mejor de la suerte, que más que suerte, pues es la constancia en el estudio para responder su examen de la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Un saludo a todos y a todas. Que terminen muy bien su semana. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Tenga buen fin de semana. Buen día, profe, hasta luego. Gracias, Gracias. gracias. Buen día también.